¿Qué es lo que pasa en el partido aprista? El partido tiene que empezar a coordinar sus diferentes esfuerzos para que todos tengamos un eje central de propuestas similares. Cuando el presidente Alan García quiere postular nuevamente, le costó. El discurso del presidente fue una buena propuesta previa a la entrada del PPC. Creo que la alianza con el PPC en general fue un error colectivo. Creo que no ayudó ni al APRA ni al PPC en términos generales. La inseguridad es un problema latente. ¿Cuál es la visión que tú tienes concerniente a esto? Yo no creo en la mano dura dictatorial, pero sí en la mano firme. ¿Vas a postular a la Cámara de Diputados o senadores? Creo que ninguna posibilidad está cerrada. Hola, soy Mario Figueroa y tengo el gusto de tener como invitado a una cara nueva, Enrique Valderrama, que es periodista, director de un portal que se llama Punto de Encuentro y participa activamente en el Partido Aprista Peruano. Gracias, Enrique, por estar acá y darte a conocer y que la gente te conozca quién eres y el porqué de tu propósito de estar dentro del Partido Aprista. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Cuando tenía aproximadamente 12 o 13 años, y mal no recuerdo, empecé a revisar cosas políticas, de opinión y también libros. Y curiosamente, mi padre, que tiene otro signo ideológico, digamos, más que ideológico, otro tipo de simpatías muy distintas a las del APRA, me hizo una pregunta que en parte grafica lo que mucha gente piensa del APRA. Me preguntó, ¿quieres aprender sobre política? Y le digo, sí, me gustaría. Y me llevó a la Casa del Pueblo. Me llevó al local del APRA, aquí en Lima, en Alfonso Ugarte 1012. Y justamente coincidió que en aquel momento se estaba llevando a cabo un centro de formación de cuadros, de los muchos que el partido ha hecho. Así que inmediatamente me inscribí en él. Simbólicamente al año siguiente, sin ser mayor de edad, firmé una ficha de afiliación y desde ahí, digamos, estoy relacionado ideológicamente con el APRA, en términos, digamos, conceptuales. Pero años después conocí a gente muy valiosa y muy importante, como Armando Villanueva, con el mismo Alan García. Entonces desarrollé, además de una pertenencia ideológica, también de una u otra manera una fraternidad, una referencia incluso emocional con los mayores, con los líderes de aquel entonces, ¿no? Por lo tanto, creo que el APRA representa una continuidad política y además una propuesta hoy de cambio que el país necesita, que lamentablemente no está teniendo en estas autoridades actuales, ¿no? Oye, pero tú eres joven. ¿Cuántos años tienes? 36. Y te ha costado porque siempre lo que se entiende por el Partido Aprista es que, digamos, no sé si sea una realidad, pero a los jóvenes como que les cuesta tener su propio protagonismo, por lo que siempre los focos de atención son caras que claro, tienen bastante experiencia y años en el sector público. Bueno, yo creo que, vamos a ver, dependiendo, yo aliento mucho el hecho de que la gente joven participe en política y que se anime incluso a intentar representar a su comunidad en el nivel de elección que sea. En el caso del APRA hay una cosa muy curiosa, que además es un plus, una cara nueva, entre comillas, para la ciudadanía. En el APRA probablemente sea un político experimentado. Porque imagínate que alguien tenga, digamos, 35 años. En el caso de otros movimientos, muy probablemente tenga un par, o si no, un par de años, o si no, meses queriendo hacer política. Pero alguien de alrededor de 35 años en el APRA, más o menos, tiene aproximadamente pues entre 18, 17 a 20 años de trabajo político interno, de conocimiento, digamos, de lo que significa la política, que vemos hoy día en nuestras autoridades, congresistas, incluso en el Ejecutivo, cuán importante es. Y creo que esa experiencia, que se suma además al hecho de poder promover gente nueva, no solamente en el APRA, sino en todas las expresiones políticas, le hace falta muchísimo al país. Creo que el país reclama propuestas innovadoras, pero fraseadas con nuevas voces. ¿Te cuesta entablar consensos con otros compañeros apristas mayores? Yo diría que no. El partido tiene en su base, digamos, orgánica, tiene ahora cerca de 80 comités inscritos provinciales, y lamentablemente por ahora el promedio de edad de estos comités no es muy bajo, es más bien alto. 50 años, muchos secretarios generales tienen 50 y muchos, 60 años, son gente usualmente mayor. También hay juventud apareciendo, profesional y muy interesante.
Pero los dirigentes hoy día de las bases provinciales y regionales son básicamente gente entre 50 y tantos y 60 y tantos. Y realmente me llevo estupendamente bien con ellos. Creo que no hay un choque generacional en cuanto a las otras expresiones, digamos, públicas del partido. Con algunos hemos sostenido, sin duda, algunas discrepancias, pero tengo muy buena relación en general con la mayoría. Por ejemplo, uno de ellos, que es una persona además muy creativa, muy inteligente, uno de los peruanos más inteligentes que conozco, es justamente Hernán Garrido Leca, que pertenece también a la promoción política que en todo caso ha gobernado el país en el segundo gobierno el presidente Alan García, con Lucho Negreiros, aquí, quien me presentó un dirigente sindical, un líder también del partido, que ha sido parlamentario, que me lo presentó Armando Villanueva, me llevo estupendamente bien. Y así con muchos otros, ¿eh? Sí, porque una de las bases del partido aprista que siempre uno ha escuchado, ¿no? Desde allá de la torre, es apostar siempre por los jóvenes, ¿no? Y si nosotros hablamos de jóvenes, ¿qué porcentaje son los jóvenes en el partido? Yo creo que hemos mejorado respecto a el último padrón que teníamos antes de lamentablemente perder la inscripción por culpa, lógicamente, de Salas Arenas, del Jurado Nacional de Elecciones, esto ratificado en una sentencia del Tribunal Constitucional, que es pública, que dice que el Jurado Nacional de Elecciones, en el caso del APRA y en el del PPC, atentó contra nuestros derechos de participación política. Pero post pérdida de la inscripción, si bien el clima mayoritario es el que te menciono, de gente de 50 a 60, constato con mucha alegría que existe una buena cantidad de gente joven en el partido. Te pongo 3 o 4 ejemplos concretos. Estuve en diciembre del año pasado en una convención juvenil regional en Piura, más de 120, 140 jóvenes. He visto las fotos de un encuentro universitario de apristas en La Libertad, 150 jóvenes a más. Y evidentemente así puedo señalar también algunos encuentros juveniles que han ocurrido, por ejemplo, en Lambayeque, impulsado por Javier Velázquez, hace un mes y medio aproximadamente, había más de 100 jóvenes. Por lo tanto, creo que el partido, si bien de su padrón de 50.000 actualmente, un porcentaje no muy alto es joven, sí creo que es mucho más la incidencia que lo que era hace pocos años. Creo que el partido está rejuveneciendo lentamente y es el momento de empezar a llevar nuevas ideas a las universidades, institutos, etcétera, para atraer aún más. El mundo ya cambió, ¿no? Y cada vez más vemos una generación que opta por radicalizar, digamos, el enfoque, por la búsqueda de la innovación, por romper lo tradicional. Y es un poco la política que ha gobernado por muchos años nuestro país, ¿no? Hoy en día, si tú ves en el mundo, y es lo que refleja, por ejemplo, El Salvador con Bukele se nombró el primer presidente millennial y atacó directamente a los jóvenes, como también lo hizo Milei, y ahora último lo hemos visto con Donald Trump, ¿no? En su campaña a la presidencia, y que con mucho éxito las personas que acabo de mencionar lo han conseguido, porque surge la necesidad de ver un cambio, ¿no? En nuestro país considero que pasa lo mismo. Yo veo que hay un distanciamiento entre los jóvenes con la política, porque ya están cansados de repetir el mismo patrón con diferentes caras, pero los problemas siguen siendo los mismos sin solución. ¿Cuál es tu estrategia, digamos, para poder enfocar y convocar a toda la gente joven que te está viendo en estos momentos a participar en política? Bueno, yo creo que primero hay que partir de una reflexión. Históricamente, digamos, los sectores favorecidos económicamente para imponer determinadas ideas en el país han tenido la fuerza de sus recursos económicos, la llamada plutocracia. El Perú ha vivido muchos militarismos, es decir, que los sectores, digamos, armados en el país han tenido también la fuerza de un modo u otro de sus tanques para imponer sus perspectivas. Ha habido golpes de Estado incluso. Y en esa perspectiva histórica, lo que la gente joven que hoy día nos está viendo debe preguntarse es ¿qué le queda a la juventud profesional, emprendedora, trabajadora, popular del país para tratar de imponer sus sueños y su visión del país? Les queda justamente la política. La única manera de cambiar los destinos del país de manera clara, segura y democrática es participando en política. Y dentro de eso, tienen que hacerlo a través de un partido político, lógicamente. Ahora, la pregunta es ¿en qué partido? Yo digo que sea en el APRA. ¿Por qué? Porque el APRA cree necesariamente que en el Perú necesitamos un apoyo fundamental y básico, por ejemplo,
al sector educativo, universitario, no solamente alrededor de lo que se puede hacer en el país, sino de incrementar el número posible de becas en el extranjero que pueden tener la juventud, digamos, más preparada por meritocracia, incidiendo, yo creo, incluso en los sectores, digamos, económicamente menos favorecidos. Lo que ha hecho la India, por ejemplo, lo que ha hecho China hace algunos años, que tú debes saber, de enviar a una vanguardia pues, juvenil a las mejores universidades del mundo, a cambio de que puedan regresar y aportar sus conocimientos a su país, es algo estupendo. Mira la India cómo está avanzando, está creciendo 6.8% anual, lo cual es algo potente. Yo creo que el país podría también tener una apuesta muy fuerte alrededor de mejorar la educación universitaria, de institutos y lógicamente también las escuelas, pero además apostar por enviar una buena parte de gente joven a prepararse en las mejores universidades del mundo. Creo que es un punto básico. Otro es el apoyo al emprendimiento, las startups. Incluso antes de la partida del presidente García, hablábamos con él de zonas francas justamente para las startups y para apoyar el emprendimiento y la innovación justamente desde una perspectiva juvenil. Y creo que ese tipo de cosas hay que pensarlas. Otro tema que no se habla mucho también, que el APRA va a plantear seguramente en el 2026, tiene que ser una política agresiva de vivienda social en general. Pero yo creo que una perspectiva grande de esa política tiene que estar orientada a la juventud. Hay muchos jóvenes que quieren tener la oportunidad de poder tener una vivienda, por ejemplo, o vivir solos, independizarse, parejas jóvenes. Hay que empezar a hablar de ese tipo de problemáticas y evidentemente de plantearles también una mayor perspectiva de un país desarrollado, grandes proyectos de infraestructura, tecnología, y yo creo que esa sería la forma de conectar con ellos en esto que he podido denominar quizás la agenda social juvenil, ¿no? El gobierno de Alan, el segundo gobierno de Alan, fue uno de los gobiernos hasta el momento más exitosos que hemos tenido por el crecimiento de la economía, por el crecimiento del país, ¿no? Se habla mucho el precio de los metales, que en el segundo gobierno de Alan se disparó, pero no. Yo creo que los metales hoy están por encima de los precios que se manejó en ese momento. Pero cuando el presidente Alan García quiere postular nuevamente, le costó, ¿no? Y se notó que ya su oratoria y su forma en la que él llegaba a las masas, hablando de los jóvenes, ya no impactaba como en su momento, y es normal, ¿no? La gente va cambiando y hay una generación que va apareciendo. A eso voy. ¿Cómo es que tú ves que se va a transformar la política, la comunicación, ¿no? Ahora vemos las redes, vemos un montón de plataformas que antes no se manejaban, y también vimos la necesidad, al menos apreciamos de esa manera, de que el presidente entendía eso y lo llamó, creo que a Mario Hart, hizo un montón de cosas que se notaban medias improvisadas, al menos es mi sentir, porque sentía eso, ¿no? Que no estaba golpeando como golpeaba antes. ¿Tú estuviste con él en esa campaña o no? Bueno, participamos activamente en la etapa previa de la campaña y lógicamente apoyando también la campaña misma. Creo que hay que señalar ahí algunas cosas importantes por un término, digamos, de honestidad intelectual a la luz de los hechos. Y creo que la alianza con el PPC en general fue un error colectivo de todos. Creo que no ayudó ni al APRA ni al PPC en términos generales. Creo que eso fue un gran primer error. El discurso del presidente, un discurso orientado al cambio social, dirigido también a la clase media, no solamente a los sectores populares, que dio en este coliseo, me parece que de Jesús María o de Magdalena, no recuerdo, el Chamochumbi, fue un buen discurso, fue una buena propuesta, previa a la entrada del PPC. Cuando entra el PPC en la fórmula, yo siento que ese discurso de cambio más audaz, como que de una u otra manera se anestesió. Pero creo que fue un primer gran error de todos. Yo he defendido públicamente la Alianza Popular, lógicamente, ¿no? Con disciplina, con lealtad, incluso convencido. Pero creo que después, a la luz de los hechos, tenemos que admitir que eso no fue tan buena idea. Primero. En segundo lugar, creo que hay que hacer una reflexión rapidísima respecto a los retos que el APRA afrontó de cara a la comunicación histórica. Cuando Aya de la Torre fundó el APRA, la principal forma de comunicarse era a través del diario impreso. Existía en ese momento, como existe hasta ahora, el comercio, que estructuraba, digamos, la comunicación en el país. ¿Qué hizo un genio como Aya de la Torre? Creó otro periódico, justamente para tratar de competir con los sectores, digamos, acomodados del país, una nueva narrativa, alternativa a la que, digamos, se
propalaba desde el comercio y, lógicamente, la narrativa civilista, en todo caso, ¿no? Cuando Alan García entra en acción, ya lo impreso ya no era lo que fundamentalmente marcaba, incluso antes. Lo que marcaba ya era la televisión. Y Belaúnde en ese momento demostró que dominaba ese instrumento de comunicación. Alan entró dominándolo también. Y en el momento en el cual todavía era vigente el esquema de los mítines, por ejemplo. Sí. Y yo creo que hoy día ni lo impreso, ni los mítines, ni siquiera la televisión ya son las herramientas fundamentales de la comunicación. Hoy día es otro tipo de comunicación por redes y creo que ese es el reto principal del partido hoy día. Yo he estado pensando, y lo digo acá en voz alta, como pensando en voz alta, que por ejemplo tenemos que hacer mensajes de 30 a 50 segundos para todas las redes sociales, incluso yo diría hablándole personalmente a cada provincia del país que nos interesa incidir, 70, 80 provincias, un mensaje individual. El APRA en tal lugar propone 1, 2, 3, dirigido fundamentalmente a los sectores sociales más importantes, para pasarlo por las redes, TikTok, radios, etcétera, porque la radio aún se escucha curiosamente, sobre todo en las zonas, en determinadas zonas. Creo que tenemos que empezar a cambiar la estrategia y ser mucho más concisos y evidentemente más focalizados. Lo que ustedes conocen claramente, los que se dedican a la comunicación, como la segmentación. Creo que eso el partido no lo ha estado usando en los últimos años y hay que empezar a tomarlo agresivamente. Oye, Enrique, ¿tú has estudiado Derecho? ¿Te dedicas al periodismo? Sí. Escribo todos los días lunes en el Diario Expreso hace aproximadamente 10 años. Este año voy a cumplir 10 años escribiendo en el diario. Empecé haciendo entrevistas, justamente. Hacía entrevistas por correo o físicamente. Luego las transcribía, o por llamada telefónica las transcribía. Y luego esporádicamente publicaba algunas columnas hasta que me dieron la oportunidad de poder escribir todos los lunes. Voy a cumplir 10 años ya. Y justamente ese mismo año, el año 2015, fundo el portal Punto de Encuentro, donde hemos publicado ya aproximadamente 7.000 columnas de opinión en estos 10 años casi también que vamos a cumplir. Y lógicamente hago mucha incidencia en la opinión política. ¿El portal Punto de Encuentro pertenece a Expreso o es un portal independiente tuyo? No. Yo lo fundo casi al mismo tiempo de que empiezo a escribir una vez por semana en Expreso. Hemos tenido un periodo de colaboración muy estrecha, no solamente yo como columnista de Expreso, sino Punto de Encuentro con Expreso incluso. Ayudamos a producir los primeros programas de Expreso Televisión, pero además tuvimos una columna, como un año, una columna de Punto de Encuentro, donde rotaban los columnistas en el Diario Expreso. En ese sentido estoy muy agradecido con el Diario Expreso por habernos dado la amplitud a aquellos que sentíamos la curiosidad y el ánimo, digamos, periodístico, juvenil, por tratar de hacer incidencia, ¿no? La presidenta hace unos días ya convocó las nuevas elecciones para el siguiente año. El partido aprista, me quedo con la interrogante, la cara notoria y el protagonismo lo tenía el presidente Alan García. Y hoy en día vemos, ¿no?, tu cara, como la cara del compañero Hernán y otros compañeros más, Jorge del Castillo, Carla García. Pero la sensación es que cada quien está yendo por un camino distinto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el partido aprista? ¿Cuándo, digamos, se va a saber quién va a representar al partido y el equipo de trabajo que va a apostar para estas elecciones que se vienen? Bueno, lo primero que hay que decir es que el partido no es como la izquierda marxista, en donde pueden haber 20 partidos y 20 candidatos. No, en el APRA puede haber gente que está interesada en conformar una plancha presidencial o encabezarla, pero luego de una elección interna, al final, todos vamos a apoyar a quien resulte electo. Eso está claro. Lo que sí creo que hay que ir uniformizando algunas cosas. Mantengo una comunicación cordial con algunos de los que están realizando propuestas concretas. Con Hernán, como te decía, tenemos una muy buena comunicación. Mi equipo está trabajando algunos temas relacionados con seguridad, me parece que él también lo está haciendo. Vamos a ir tamizando algunas de estas ideas. Con Javier Velázquez, por ejemplo, también, con Mónica Yaya, que es otro rostro que también aparece en medios de comunicación sobre temas anticorrupción. Lo que sí creo es que el partido tiene que empezar a coordinar sus diferentes esfuerzos, no en tanto quién va a encabezar, porque eso lo determinarán las elecciones, pero sí por lo menos en una plataforma mínima para que todos tengamos un eje central de propuestas
similares, porque finalmente nuestras opiniones no solamente se quedan en Alfonso Ugarte, sino que impactan fuera. Y eso es el orden que hace falta tomar de a pocos. Me preocupa, sí te digo, la modificatoria del calendario electoral, porque la inscripción de los precandidatos va a ser el 31 de octubre recién, y las primarias van a ser, me parece que hacia el 20 o 19 de noviembre, no recuerdo, con lo que recién el candidato de todos los partidos se va a saber el 20 de noviembre probablemente, con lo cual tienes una campaña de menos de 5 meses. Sí. Eso es bastante preocupante. Por eso creo que es el momento de, por lo menos en la corriente del APRA, en las diferentes corrientes del APRA, ir unificando algunos criterios mínimos para que no se note esto que tú mencionas, que hay esfuerzos aislados. Tienen que ser esfuerzos de equipos diferentes, sí, porque es la forma de trabajar que muchos prefieren, pero que se note que hay una coordinación argumental mínima. Me parece eso correcto. ¿Eres consciente de que la política está súper dividida y que lamentablemente somos nosotros, como peruanos, los que pagamos esta situación porque lo que más queremos es que haya un candidato que represente la estabilidad, el crecimiento, la paz, la unión, el progreso de todos nosotros? Pero hay 45 partidos, 41 partidos políticos y que lo único que hacen es separarse más, dividirse más cuando deberíamos tener mucho menos partidos y más unidos, más sólidos, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Mira, totalmente de acuerdo contigo. Afortunadamente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ya anunció que los partidos que están en vías de inscripción no van a participar, porque había como 20. Es decir, que hubiéramos podido tener 60 candidatos sin ningún problema, lo cual hubiera sido una locura mayúscula, ¿no? Pero sí, no hay 41 ideologías en el país, no hay 41 proyectos de país actualmente en la patria. Creo que debemos organizar la política, sinceramente, haciendo esfuerzos de unidad, en 5 o 6 o 4 o 5 grandes bloques, que creo que están bastante, digamos, evidentes, ¿no? Hay una izquierda democrática, hay una izquierda marxista, hay un centro derecha, hay una, digamos, derecha de otras características, y evidentemente están las circunstancias medio alternativas que se presentan también, ¿no? O los de extremo conservadurismo, ¿no? 4 o 5 bloques. Creo que sería sincerar las cosas. Sin duda el APRA lo ubicaría definitivamente en el centro izquierda, en la izquierda democrática, ¿no? ¿Tú descartas algún tipo de alianza con otro partido, a sabiendas de lo que pasó en la campaña de Alan con el PPC? Yo creo que el APRA necesita gestos contundentes, uno de recuperación de su identidad respecto a los últimos procesos, porque hay algo fundamental, que espero que mis compañeros puedan ver esto también. La estrella del APRA no participa en la cédula presidencial desde el año 2006, con Alan, cuando ganó. El 2011 no hubo cédula presidencial porque Mercedes Arauz lamentablemente renunció a la candidatura. El año 2016 no la hubo porque hicimos la alianza con el PPC. En todo caso hubo una estrella y un mapa, pero no era pues la estrella, digamos, del APRA tradicional. En el año 2021 prácticamente nos cercenaron nuestro derecho a participación política, por lo tanto, en efecto, no le hemos dado la posibilidad a los peruanos de marcar la estrella del APRA desde el 2006. Por lo tanto, creo que el partido necesita estar en la cédula presidencial en este 2026 definitivamente, lo cual no quita que podamos participar en esfuerzos de coordinación. Hay una cosa muy interesante, esto lo trajo a la historia política de Latinoamérica Venezuela, se llamó el Pacto de Punto Fijo, en donde diferentes fuerzas se pusieron de acuerdo sobre un plan mínimo para el país, un programa mínimo para el país. Y yo creo que las diferentes fuerzas políticas, no solamente de derecha, sino de centro y de izquierda también, todas las que se pueda, deberíamos ponernos de acuerdo por lo menos en grandes marcos. Una política pública, por ejemplo, estable y contundente alrededor de la inseguridad ciudadana, sería un proyecto muy bueno, ¿no? Definir cuáles podrían ser los 10 grandes megaproyectos de infraestructura en el país sería algo muy interesante también. 4 o 5 cosas mínimas que le den algo de predictibilidad a la política. Ese esfuerzo el APRA yo creo que también lo puede impulsar, pero para la votación creo que debería estar la estrella en la cédula presidencial. Los partidos políticos más sólidos que tú ves en el país, si nosotros hablamos por trayectoria y años, es Fuerza Popular, APP también ha crecido muchísimo y sobre todo ha agarrado bastante terreno en el norte, ¿no? De acuerdo. Un terreno que era bastante sólido para ustedes. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo ustedes piensan tener esa notoriedad y ese protagonismo o ese espacio que en estos últimos años, por ABC motivos, han perdido? Yo creo que hay que hablarle a algunos sectores sociales clave y hacer un trabajo geográfico territorial bastante ordenado también. En principio, creo que el APRA tiene que reivindicarse
como el partido del pueblo productor, de los emprendedores del Perú. Eso es algo fundamental. Nuestro foco principal tiene que ser a cómo nosotros eliminamos, por ejemplo, las trabas burocráticas y tenemos la posibilidad de otorgar una formalización popular viable para las MIPES. Los emprendedores no se formalizan porque el Estado no les da nada a cambio, ni seguridad les puede dar, por ejemplo. Creo que eso es un punto fundamental. Ahí son entre 7 a 10 millones de peruanos, ojo. Yo creo que otro sector clave que a veces es invisibilizado del debate en la televisión o incluso en las redes es el tema del agro. Hay 2.4 millones de pequeños productores del campo. Esto impacta sobre casi 7 millones de peruanos. El APRA tiene que volver con un discurso agrarista fuerte. Otro es el asunto de la formalización, por ejemplo, de la pequeña minería. Yo creo que hay que hacer una alianza con la pequeña minería contra la minería ilegal para poder combatirla adecuadamente. Esos son los temas, digamos, de los bolsones electorales. Lógicamente, los pescadores artesanales es otro también, que el APRA tiene que hablarle. Y hay un tema fundamental en el que creo yo, sinceramente, que Fuerza Popular y Alianza para el Progreso se han equivocado muchísimo. Fuerza Popular ha más o menos corregido, ahora último que votó a favor de la censura del ministro del Interior. Pero básicamente, para ser honestos, la mayor parte del tiempo del gobierno de la señora Boluarte han actuado como su bancada parlamentaria prácticamente. Y yo no digo que la señora Boluarte no haya sido pues una salida mejor de lo que significaba tener a Pedro Castillo en el poder, de hecho, obviamente que sí. Pero de ahí no ejercer tu función de control político, de fiscalización desde el Congreso a vista de todo el mundo en un gobierno que tiene 3% de aprobación, creo que no ha sido la idea política más feliz para ellos. Por lo tanto, yo sospecho, además con una cuña que tiene en las filas del gobierno el ministro de Salud, yo sospecho, sin temor a equivocarme, que si nosotros hacemos incidencia sobre propuestas fuertes en estos sectores que ellos han descuidado, como el norte del país, que está además a la merced de extorsionadores, por ejemplo, yo creo que podemos recuperar un gran predicamento en el norte contra, evidentemente, un retroceso que estimo va a suceder tanto de Acuña como de Fuerza Popular, ¿no? Cuando se habla de la inseguridad, que es un problema latente y que se ven todos los días, ¿no se siente una posición, una postura más que un reclamo y una exigencia, una acción, ¿no? Una decisión que sea determinante y que pueda generarnos expectativas positivas para todo un país que tanto lo demanda, ¿no? Nosotros, o al menos mi generación, vivimos en los 90, en una época nefasta, que fue el terrorismo, ¿no? El terrorismo nos tenía prácticamente secuestrados como país. Y claro, habían diferentes puntos de vista en diferentes unidades económicas del país, como del agro, la minería y un montón de cosas, pero ¿cómo consolidar si para el mundo el Perú vivía una batalla, una guerra civil dentro de un país con un terrorismo que no nos dejaba tranquilo y tampoco dejaba a la inversión privada desarrollarse? Como una vez controlado, el impacto fue muy positivo. Estamos viviendo una situación muy parecida a los 90. Es un terrorismo ya descarado, es un terrorismo que ahora no entra con una pistola y te extorsionan y si tú no pagas los cupos son capaces de cualquier cosa. Y ya no solamente lo estamos viendo en zonas alejadas, sino se está metiendo cada vez más al centro de nuestra ciudad y no hay quien lo pare, ¿no? Y ese es un reclamo que nosotros hacemos, pero que todo el mundo lo menciona, pero como de voz baja. Pero ¿qué es lo que tú piensas? ¿Qué harías tú o como partido? ¿Cuál es la visión que tú tienes concerniente a esto? Bueno, mira, acabamos justamente de publicar un documento hace unos días en donde producto de algunas mesas que hemos realizado en distintos distritos del IME del interior del país, planteamos algunas medidas concretas en torno a la seguridad ciudadana. Rápidamente te digo, hay que hacer una reforma de la policía o reorganización de la policía, convocando a las mejores policías del mundo. Durante el primer gobierno unificamos la policía y contratamos para eso, pedimos ayuda para eso a un par de policías extranjeras, me parece la española y también alguna otra de América Latina. Creo que ahora que estamos más conectados con el mundo, podríamos, sin duda, pedir apoyo a las mejores policías del mundo para reorganizar la policía. En segundo lugar, investigación. Un grupo especial de inteligencia, una suerte de GEIN, como lo fue durante la época del senderismo, pero orientado fundamentalmente a la captura de los cabecillas de las bandas transnacionales. En el Perú, las cabezas del crimen organizado son extranjeros fundamentalmente. Y cuando digo eso, no me refiero a una bandera en particular. Aquí operan colombianos, mexicanos, aquí operan gente de Europa del Este, gente de Medio Oriente. Acaban de hace unos meses intervenir un call center de extorsión que pertenecía al Dragón Rojo, me parece que lo intervinieron en un edificio en Lince.
Es decir, hay de todo, de toda nacionalidad operando en el crimen en el país. Por lo tanto, se requiere un grupo especial de inteligencia. Una vez que los ubiquemos y los capturemos, lógicamente, yo planteo sin ningún temor, y creo que el APRA debe plantearlo sin ningún temor, la expulsión de todo delincuente extranjero que atente contra nuestra seguridad. Creo que es un asunto fundamental. Y hay que hacer todo lo posible para que los países de origen reciban a estos connacionales suyos que han delinquido en la patria. Y si aún así hay algún país que no quisiera recibirlos, yo planteo también abiertamente la necesidad de entrar en un debate público respecto al hecho de utilizar la infraestructura penitenciaria que otros presidentes, otros países han puesto a disposición para enviar delincuentes de alta peligrosidad. Creo que el país tiene que tomar una decisión fuerte sobre eso. Y eso tienta contra los derechos humanos, estos organismos internacionales claro, te castigan si es que tú consideras castigos que van en contra de sus derechos como personas. Un poco lo que está Bukele es que ha roto todo lazo y conexión con estos tipos de organismos internacionales, pero claro, es la única manera o la forma que él considera para poder controlar a estos bandidos que se camuflan con esas leyes que benefician su inmediata liberación, porque lo que sucede es que la policía los captura, pasa a la fiscalía y la fiscalía, obviamente porque tiene todo un tema de leyes y normas, según el delito, la infracción, lo sueltan. Alrededor del 80% de aquellos que captura la policía son liberados. ¿Qué hacemos ahí? Este sicario me parece que ha atentado contra Paul Flores, había Exacto. sido capturado y lo habían liberado y mira lo que terminó ocasionando. Por eso, continúo, no solamente está el tema penitenciario, que evidentemente te digo, no necesitamos violar los derechos humanos para poner mano firme democrática. Yo no creo en la mano dura dictatorial, pero sí en la mano firme, muy firme, democrática, lo cual implica no solamente la expulsión de los delincuentes extranjeros y el hecho de mandarlos a algún penal de algún país que esté propiciando este esquema de manera internacional, sino incluso también la construcción de megapenales en el país. Yo planteo que se construyan 2 megapenales en el Perú y que en esta primera etapa tengan administración privada, mientras hacemos una reforma importante del INPE. No puede ser que el INPE esté manchado de corrupción, porque las llamadas torcidas salen de los penales. Sí. Pero a la vez, mientras tanto, y con los otros penales que aún se mantienen funcionando, lo que haríamos sería cordones mayores a, evidentemente, el personal del INPE, con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional también, y evidentemente coordinando con los operadores telefónicos para evitar el ingreso o salida de las llamadas sobre estas zonas. Pero además, y voy al punto que tú dices, una reforma urgente del sistema de justicia en el país, orientado fundamentalmente para que jueces y fiscales no terminen favoreciendo el crimen. Y lo digo aquí, y es la primera vez que lo digo, creo importante poner en el debate público para este tema de la inseguridad la propuesta de que jueces, fiscales, policías y militares que formen parte o colaboren con bandas de crimen organizado merezcan la cadena perpetua. Creo que eso es una cosa fundamental, porque el orden tiene que comenzar desde casa y desde las instituciones que se supone que cuidan la seguridad jurídica y obviamente física de los ciudadanos. Y así te podría decir algunas otras más de manera rápida, ¿no? Por ejemplo, hay que hacer que haya más efectivos policiales en la calle. Yo haría por emergencia lo que hicimos en el primer gobierno respecto al tema del terrorismo. Redujimos la carrera policial de 5 años a 3 años y la técnica de 3 años a año y medio. Daríamos estímulos para que se enrolen a la Policía Nacional mucho más gente. Yo creo que podemos pasar de 130.000 a 250.000 efectivos policiales en 5 años. Creo que podríamos darle ventajas y facilidades a los que han hecho servicio militar obligatorio para que se enrolen en la policía rápidamente. Es decir, vamos con un shock de seguridad total y creo que un partido como el APRA, unido y obviamente también con nuevas voces, puede plantearle esto al país sin ningún problema. ¿Qué hacemos para romper la corrupción en la política de nuestro país? Bueno, en principio la corrupción usualmente ha venido, la mayor incidencia, de los proyectos aventureros y nuevos en el país. Tú sabes que fundamentalmente la corrupción ha sido de orden regional aquí, con movimientos regionales que aparecen un día y luego desaparecen, y a nivel, digamos, presidencial, con aquellos outsiders que a los 50 años despertaron y pensaron que querían hacer política y querían ser presidentes. Algunos de ellos lograron su objetivo, como el señor Toledo, por ejemplo, claramente, y han terminado como han terminado. Yo creo sinceramente y espero, y te lo digo de todo corazón, que la política institucional en el país histórica se recupere. Me gustaría mucho que Acción Popular se recupere, me gustaría mucho que el PPC se recupere.
y lógicamente mi fe política está en que el APRA se recupere y pueda tener una bancada importante y, ¿por qué no, pasar a segunda vuelta en la elección del 2026? Pero en un partido democrático a veces es complicado, porque cuando tú democratizas, y es cierto ese propósito, a veces se pierde la identidad por algunas personas que entran y empiezan a romper un poco la mística del partido, ¿no? Estamos hablando de Acción Popular, estamos hablando del PPC, estamos hablando de partidos que por los años como ustedes han cumplido 100 años, ¿no? Pero lo impresionante del Partido Aprista es que aún se respira esa esencia, ¿no? Esa evangelización que los hace Mira, diferentes. no voy a entrar a categorizar específicamente algún tipo, digamos, de ideología o de moda que ha copado algunos espacios, pero que está declinando bastante. Pero te digo que esa suerte de enjambre ideológico de moda prácticamente se ha infiltrado en casi todos los partidos, menos en el APRA. Sí. El APRA tiene una identidad muy, muy fuerte, muy sólida. Para bien o para mal, a algunos no les puede gustar, pero somos un partido que cree mucho en la tradición popular peruana, y eso es muy duro, O sea, muy difícil pocos casos de romper. muy pocos casos de tránfugas apristas a otros partidos, ¿no? Sí, y Es en el Congreso ninguno. O sea, en el Parlamento, cuando llegan al Parlamento ninguno. Mira este señor Cerrón, por ejemplo, Perú Libre, 37 parlamentarios. Hoy día, ¿cuántos forman parte de la bancada de Perú Libre? 12. Sí. Para que te des cuenta. La misma Keiko Fujimori, 73 parlamentarios, salieron los Avengers, Kenji tuvo una sangría de como 20 parlamentarios. ¿Cuál es la lección más dura que aprendiste en la política? Yo creo que lo vi como un flashback prácticamente cuando leí Metamemorias de Alan García. Tiene una frase que es brutal y contundente, que lo ves en la gran política de los grandes hombres, como Alan García, pero lo ves en el día a día de la política de aquellos que estamos iniciando este camino, como mis compañeros de mi generación, de mi promoción y yo. Y la frase era muy potente y decía: la política peruana es un cementerio de promesas defraudadas. Y yo creo que ese es el gran drama, no solamente de la política peruana, sino de la política en el mundo, ¿no? Llega un proyecto quizás nuevo, o llega una persona que aspira a renovar algo dentro de un espacio político partidario, o que representa la esperanza de determinada reforma, y termina siendo a veces todo lo contrario. Existe mucha traición en la política. Eso mismo. La palabra es muy fuerte, pero es cierto. Finalmente existen muchos traidores dentro de la política, que no solamente traicionan a sus correligionarios, a sus compañeros, sino fundamentalmente traicionan al pueblo. Mira, lo de Castillo es algo bastante claro. Él dijo que iba a hacer una segunda reforma agraria. No pudo ni comprar 4 veces Suria por la corrupción. Mira lo que te estoy diciendo. Dijo que iba a combatir la corrupción. Encontraron $20.000 en el baño de Palacio. Más allá de que siempre haya sido pues un farsante, una buena parte del pueblo le creyó, y él la traicionó de una manera ignoble, ¿no? Ahora, viendo nomás en la historia, son 6 presidentes en 6 años. Así es. Entonces, y todos investigados por actos de corrupción. Algunos han pasado por las cárceles y otros están. Y el presidente Alan García también fue investigado, ¿no? Y cuando hablamos de traición es que también en el entorno que llamó la atención, porque como hablábamos hace un instante, el partido aprista, algo tan característico es la lealtad, pero que las personas más cercanas al presidente Alan García, Nava, Atala, ¿no? Entraron en un conflicto de testimonios que culpaban directamente al presidente, ¿no? Que fueron testimonios que fueron cambiando con el paso del tiempo, lo cual además revela claramente la traición que tuvieron. Pero creo que Atala no era tan cercano. Creo que la principal traición fue de Nava. Atala de una u otra manera acoge esa misma estrategia. Pero luego el Diario Expreso recoge justamente una potencial a los días, ruta del dinero de parte de Atala, donde se ve pues que había invertido ese cuantioso soborno pues en propiedades, ¿no? Por lo tanto, creo que estuvo mintiendo. Por lo tanto, creo que Nava ha hecho lo propio. Y lamentablemente pues hemos tenido unos fiscales absolutamente politizados que se han dedicado a perseguir a los enemigos del señor Vizcarra, no solamente los apristas, sino también la señora Keiko Fujimori, que no goza de mi simpatía,
pero hay que decir que ha sido injusto lo que ha ocurrido con ella alrededor de prisiones preventivas, sales de nuevo prisión preventiva, oiga, ya condénenle, ¿no? Sí, claro. Condénenle si es culpable. Ajá. Pero no estén en ese tema de que te meto a la cárcel, te saco, te meto, te saco. Me parece que eso es inhumano. Y querían montar un show parecido con Alan García. Y él finalmente decidió no participar de esa puesta en escena bastante horripilante, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva a estar en política? La posibilidad de transformar realmente la vida de la gente. Creo en la necesidad de hacer una gran reivindicación de muchos sectores populares en el país que hoy día no tienen apoyo y hace 15 años no tienen apoyo. Los agricultores, por ejemplo, las MIPES. Tú sabes que el gobierno del 2006 al 2011 compraba muchísimo más a las MIPES de lo que se compra hoy día, que las MIPES exportaban más. No te hablo de las grandes empresas, a las cuales también hay que apoyar. Te hablo del pueblo productor, de abajo, que se construían hospitales, carreteras, pistas, veredas, que hoy día no se hacen, que no se da agua a millones de peruanos que la necesitan. Yo creo que si hay una misión en la vida de un aprista, es luchar por la justicia social. Y hoy día eso no se está dando. Y creo que hay que poner en agenda este debate. Tú sabes que pertenezco al presidente del gremio de hotelería y turismo de la Cámara de Comercio de Chancay. Estupendo. Y tuve la oportunidad de tener una amistad con el alcalde, Juanelo, aprista. Sí, claro. Y él me mencionaba, ¿no? Cuando estaba el presidente Alan García era un avión, ¿no? Él, el alcalde, ha sido 4 veces electo en el distrito y tiene los más buenos recuerdos de Alan porque dice que era un avión que iba constantemente al distrito, muy participativo en las obras. Se acaba de inaugurar la primera etapa del megapuerto, 1.300 millones de dólares de los 3.500 que habrán. Pero lamentablemente el desarrollo de la tecnología, de la inversión privada, no está acorde a una realidad que el distrito de Chancay carece, ¿no? No hay absolutamente nada. Y que hay además un conflicto claro entre el MTC y obviamente el Ministerio de Vivienda, ¿no? Exactamente. Y ya el programa de desarrollo urbano se ha trabajado con el Ministerio de Vivienda, pero levanta la mano el ministro de Transporte y Comunicación, ¿no? Con una necesidad de que la carretera, la continuación de la carretera de la vía de evitamiento continúe el trazo inicial que se hizo en el 2006, ¿no? Matando la mejor zona para un desarrollo con propósito, ¿no? Porque Chancay geográficamente es muy parecido a Barranco, Miraflores, y es como que la carretera pase pues por la avenida Pardo, Larco, para que la gente entienda un poco, ¿no? Entonces todo este gran desarrollo tendría un impacto negativo por una carretera que transitarían pues vehículos de carga pesada y todo eso. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en eso hay que estar del lado de la ciudad de Chancay y del lado de Juanelo, que lógicamente está liderando esa lucha, que además es, como tú muy bien has señalado, compañero aprista, se ha reinscrito en el partido, y espero que pueda ser una ficha muy importante, seguramente para el gobierno regional de Lima Provincias o la aspiración que él tenga. Es además un funcionario bastante eficiente. Hay que estar del lado de los ciudadanos de Chancay en ese tema. Lógicamente el puerto es una prioridad y me da mucha extrañeza que el ministro de Transportes, que mandó a su procurador a poner casi una demanda para prácticamente evitar que el megapuerto salga adelante, hoy día haga esto otro. Pareciera que estuviera entorpeciendo las cosas a propósito allá. Pero tiene que tener eso una solución. Y obviamente la inversión del Estado en un shock importante de dinero y presupuesto sobre Chancay y sobre las zonas cercanas, tiene que ser potente, porque no puede ser que vamos a tener una cosa hiperdesarrollada, con 3.000 millones en total de inversión, con la capacidad de albergar naves gigantescas, con el hecho además de que muy probablemente tengamos en los próximos meses 20.000 o 30.000 ciudadanos chinos que puedan asentarse ahí. Exactamente. Y evidentemente el Estado tiene que invertir, lógicamente, para que esto vaya acorde con lo que se va a desarrollar en términos económicos privados al costado. Y la preocupación de COSCO Shipping, que son la empresa privada que ha desarrollado todo este megapuerto, es que el crecimiento del puerto va condicionado al crecimiento de infraestructura, de carreteras, trenes, ejes que generen conexión, y que si no fuese por la ley de cabotaje, porque todo se está haciendo por el mar, o sea, por una necesidad, ¿no? No se va a dar. Entonces nos sentimos como también peruanos atados, y es una realidad. ¿Por qué nuestro país carece tanto de gestión de infraestructura? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que una de las cosas fundamentales que el APRA va a plantear en abril del 2026
va a ser justamente un shock de inversiones alrededor del tema de infraestructura. Y yo creo, solamente para poner un par de ejemplos más, que además de potenciar en términos de conexión vial todo lo que tiene que ver con el tema de Chancay, adicionalmente a eso, tranquilamente el APRA puede poner sobre la mesa el hecho que puede hacer la línea 3 y la línea 4 del metro durante los 5 años de gobierno, sin ningún problema. Hicimos el tren eléctrico o en la primera línea del metro, en todo caso, en 18 o 20 meses. Yo creo que tranquilamente ahora se puede hacer en 5 años la línea 3 y 4 por lo menos. Y lógicamente, pues, algunos esquemas hidroeléctricos importantes y fundamentales. Los trenes de cercanía me parecen básicos, por ejemplo, uno de Lima a Cañete, por ejemplo, o incluso hasta Pisco, y el otro de Lima a Huaral, por ejemplo, ¿no? Huahuacho. Enrique, ¿vas a postular a la Cámara de Diputados o senadores? Vamos a ver, yo creo que el APRA necesita gestos contundentes de renovación. Y dentro de eso, creo que ninguna posibilidad está cerrada, en ningún caso. Creo que el APRA necesita una vocería totalmente nueva para que pueda irrumpir en el escenario electoral. De las caras que vemos en el partido más activas, Hernán Garrido Leca va a postular Ha anunciado que va a ser precandidato presidencial. Como lo ha anunciado también un par de compañeros más, Montes de Oca y Ceballos. Son los únicos tres que han dicho con claridad: yo me voy a inscribir en la interna para ser candidato presidencial. Lo demás son gente que está voceada. Carla García. Está voceada también, Roque Benavides, Jorge del Castillo. Hasta donde sé, ninguno ha reivindicado el hecho de decir que se va a inscribir de todas maneras en octubre para ser candidato presidencial. Enrique, muchas gracias por tu tiempo. Para mí ha sido un honor estar acá. Eso es todo, amigos. Vamos por más.